ingeniero Joe Kirkconnell, quisiéramos también tener su punto de vista sobre esta temática. Por supuesto, Suyapa. Bueno, veamos un poco la historia de lo que está sucediendo en el conflicto bélico del momento. El grupo que muchos consideran terrorista, ¿verdad? Como es Hamas versus el Estado de Israel. Ellos, para esto nosotros tenemos que remontarnos. Es obligatorio saber la historia de lo que sucedió aquí, por qué el origen del conflicto. Ellos están peleando una tierra. Entonces, en los libros sagrados dice que Abraham tiene una promesa de lo alto donde iba a tener una descendencia prolífera, iban a heredar Canaán, ¿verdad? Entonces lo hace, pero él ya era un anciano y su esposa era estéril, entonces la esposa le da a la sirvienta, la cual tuvo a Ismael, que son los filisteos, ¿verdad? Hoy los palestinos. Y viene la otra, luego su esposa quedó embarazada de su hijo, que era Isaac, ¿verdad? Entonces, y ese tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué pasa? Entonces, el hijo de promesa. Ya viene el hijo de matrimonio, que es menor, y el hijo mayor. Se supone que el hijo mayor heredaba, pero como no es de matrimonio, no era legítimo, entonces el que hereda es el pequeño, ¿verdad? No el primogénito, sino que el primogénito del matrimonio. Entonces desplaza a Ismael a los filisteos y los retira a un sitio y ellos se van allá por Gaza, por todo lo que es la Palestina actual. Bien, pero vienen los judíos que vivían en esa zona, esto es antes de Moisés, estamos hablando de que son ciudades, como está comprobado por la UNESCO, que tiene Jericó 10.000 años de existencia. Eso ya está con datos fósiles, ¿verdad? Desde esa época se sabe que es de las ciudades más antiguas de la civilización actual, ¿verdad? Entonces, donde fue arrasada por griegos, por el Imperio Romano, y fueron separados y sacados de esa tierra. Veamos que los egipcios, ¿por qué perecen? Perdón, los israelitas, por ignorantes. Ellos salen de su tierra porque les habían hablado de los 7 años de las vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas y se fueron para Egipto dejando esa tierra ahí. Pero los filisteos no se fueron. O sea, la tribu que quedó ahí, los palestinos, ellos se quedaron y la trabajaron. Entonces, después fueron esclavizados por Faraón y después todas las vejámenes que pasó ese pueblo, ¿verdad? Que Moisés los libera y los vuelve a llevar a Canaán, pero que al final, bueno, y después viene el Imperio Romano y lo saca y se riegan por toda Europa y los rusos no lo querían porque el Estado de Israel se iba a formar en Rusia, después Hitler no los quería, España no los quiso y los expulsó al desierto otra vez, la famosa... Hay una ley ahora de compensación que se llama la ley sefardí española, ¿verdad? En base a eso, luego vino el holocausto, en fin, los judíos donde llegaban no eran queridos, pero viene el imperio inglés muy astuto y ellos dominando el área de Canaán, de Palestina, ¿verdad? Ellos a un juicio, los ingleses siempre invirtieron en ciencia, tecnología, son los padres de la revolución industrial y ellos siempre han monetizado el país y lo han militarizado. Entonces ellos vieron que podían tener ahí un transatlántico inundible, un portaaviones inundible para siempre, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde era la excusa perfecta por el holocausto, lo que les había sucedido en la Alemania a los judíos, meterlos nuevamente en la tierra que ellos habían abandonado, pero que era de ellos por promesa. No es que tenían un documento legal y se agarran de los libros sagrados, libros sagrados que es... Sí, todo tiene su... Sí, entonces se agarran del cristianismo, del judaísmo y la Torá para ellos. Los musulmanes. Entonces esas tres religiones que miran en esto, sí es cierto, los judíos están ahí, pero cuando les reparten el territorio, Naciones Unidas les da el 60% y las mejores tierras, según los palestinos. Pero bueno, hubo una aceptación. Luego vinieron los gobiernos de árabes, los 23 gobiernos árabes, y dijeron, queremos respetar las fronteras del Israel
siempre y cuando él no salga de sus fronteras. Israel respondió con fuego. O sea, entonces, o sea, Israel, todos somos católicos, yo en mi caso somos católicos, la mayoría acá aceptamos el cristianismo. Ellos son judíos, ellos no son católicos. El papa de ellos creo que está allá en Grecia, el nuestro está en Roma. Los musulmanes no sé si tendrán papa, pero entonces empieza el conflicto ideológico, porque divide y vencerás. Y no hay nada más fácil para dividir que, fíjese, que hasta inocentemente dividen a la gente en los deportes. Lo que sucedió en Ucrania a través del deporte, el Dinamo de Kiev, el batallón Soft, ¿verdad? Y empieza a través de la encarnecida guerra del fútbol en Ucrania contra los rusos. Imagínate, desde allí. ¿Cómo ocurrió aquí con el conflicto entre Honduras y El Salvador? Pero retrotrayendo, muy importante hacer este análisis histórico y sobre todo cuando tiene una génesis de origen espiritual, esta guerra. Sí. Que actualmente vive el mundo y que ya están hablando de una tercera guerra mundial, de alianzas, unos a favor de Israel, como en el caso de Estados Unidos, y Rusia sí. a favor pues, de los palestinos. Correcto. El uso de la tecnología artificial. Sí. Quisiéramos entrar en ese punto, ingeniero Joe, porque sabemos que el tiempo está volando en este foro libertario. Claro que sí, licenciada Núñez. Mire, la tecnología se ha utilizado como arma de destrucción masiva bajo controles de inteligencia artificial para inducir en el ideario colectivo escenarios de guerra y de cambios políticos. Cuando yo le dije que los ingleses le ceden, oiga bien, le ceden, o sea, saludan con sombrero, con la tierra como era una promesa, los devuelven al Israel, porque a Israel le dieron opciones. En un país allá en Rusia existe un Estado judío. Allá bien pudieron haberse ido después del Holocausto, pero no quisieron. Luego Canadá, un país inmenso, igual que Rusia, tenía un territorio, pero no quisieron. ¿Por qué? ¿Será que no le gusta el frío? ¿Será que le gusta lo muy caliente el desierto? Entonces ellos dicen, no, queremos Canaán, queremos Palestina, allí, ¿verdad? Entonces... No, era porque era una promesa. Era una promesa, Canaán. Perfecto. Sí. Entonces, pero estos cambios políticos, mire quiénes son los premios Nobel del mundo, judíos, no son palestinos, no son norteamericanos, primero los ingleses y después los judíos. Entonces, y los que manejan los bancos, disculpen, en Estados Unidos también son judíos. Y en los bancos más grandes de Estados Unidos. Por eso Hitler los persigue, porque eran dueños de medios de comunicación, de la moneda nacional y también de la cultura. Se estaban apoderando de la Germania y Hitler, que era un nacionalista, dice, esto no puede seguir así y le puso un stop. Bueno, pero veamos lo que sucede en el Israel actual. Entonces, viene de dónde sacan la tribu de Ismael, o sea, los palestinos. El grupo Hamas, ¿de dónde sacan las armas? ¿De dónde saca la tecnología? Él no tiene premios Nobel, él no tiene investigación científica. ¿De dónde vienen, según usted? Tipo de extensión académica. ¿Perdone? Lo hicieron a través de... ¿De dónde vienen, según usted, estas armas? Esas armas vinieron a través de túneles por Egipto.